The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Muy buenos días y bienvenidas, bienvenidos a este nuevo webinar del Foro LAC. Soy Milka Dinev, la asesora regional del Foro, y seré la moderadora del webinar. En esta ocasión vamos a presentar a mi colega y amiga Beth Yeager, quien nos hará una presentación sobre la oxitocina. La presentación tiene como título "Compre oxitocina de buena calidad y manténgala refrigerada". Beth es la presidenta del grupo de trabajo de salud materna de la Coalición Global para Insumos de Salud Reproductiva. Ella actualmente es la directora de salud materna del proyecto de USAID Global Health Supply Chain, que es implementado por Chemonics. Todos los participantes están en silencio con el fin de evitar el ruido de fondo de sus oficinas. Sus micrófonos están apagados. Dejaremos las preguntas para el final de la presentación, pero por favor, mientras se desarrolla la presentación, escriba sus preguntas en el recuadro a la derecha de su pantalla, donde dice preguntas, questions en inglés. Pueden ir formulándolas y escribiéndolas, y al final Beth nos hará el favor de resolverlas. El webinar está siendo grabado, así que tendremos disponible tanto el audio como el video de este seminario, que será cargado en nuestro sitio web, en la biblioteca que tenemos de todas las grabaciones de los webinars. Este video estará en el canal YouTube de la coalición. En un par de días, si no mañana mismo, les enviaré el link o liga a dicha grabación para que puedan compartirla con los colegas que no pudieran acompañarnos el día de hoy. No duden en comunicarse conmigo a través de la ventana del chat si es que tuviesen alguna dificultad con la plataforma. Repito, todos los micrófonos han sido silenciados y asegúrense de tener un buen juego de audífonos. Cierren otros programas en su computadora para que así tengan suficiente ancho de banda en la conexión al internet. Sin más demora, paso la palabra a Beth Yeager, que como les indiqué es presidenta del caucus o del grupo de trabajo de insumos de salud materna de la coalición. Bienvenida, Beth, y gracias por esta presentación. Muchas gracias, Milka. Buenos días a todos. Me van a disculpar mi voz, que estoy medio con alergia esta mañana, así que espero que me escuchen bien. Y bueno, la alergia no puede disculpar mi mal uso del idioma español, así que otras disculpas por mi mala pronunciación también. Como Milka dijo, voy a presentar sobre un trabajo que hicimos como parte de las labores del grupo de trabajo de insumos de salud materna. Los tres grupos que ven abajo en la página principal de la presentación son los grupos que han participado más en el desarrollo de las actividades que voy a mencionar, pero realmente ha sido un esfuerzo colectivo de todo el grupo que participan en el grupo de trabajo de insumos de salud materno e infantil. Les voy a hablar sobre un trabajo que venimos haciendo desde el año 2016 sobre la oxitocina y la calidad de la oxitocina. Y algunos de ustedes preguntarán, ¿por qué seguimos hablando de la oxitocina? Milka, ahí está, perdón. Está un poco lento mi máquina. ¿Por qué seguimos hablando de la oxitocina? Y bueno, seguimos hablando de la oxitocina
oxitocina porque sigue siendo el medicamento recomendado por la OMS para la prevención y tratamiento de la hemorragia postparto. Sigue disponible en la mayoría de los países en el mundo, sigue en uso en la mayoría de los países del mundo, pero sigue siendo un problema la calidad de oxitocina y sigue habiendo mucha confusión sobre cómo cuidar o guardar la oxitocina mientras pasa por toda la cadena de suministro en los países. Entonces, justo en una reunión del caucus, del Grupo de Trabajo de Salud Materno en el año 2016, otra vez empezamos a escuchar que algunos países estaban comprando oxitocina que decía que se podría guardar a temperatura del ambiente. Y otros miembros del grupo de trabajo decían, bueno, pues esto no es tan cierto. Entonces, de una vez para siempre, hemos decidido tener una reunión donde podríamos revisar toda la evidencia más reciente sobre cómo manejar la oxitocina y sobre aspectos de calidad para ya de una vez para siempre lograr recomendaciones definidas basadas en la evidencia actual que conducían a acciones concretas pensando en la salud pública sobre el manejo apropiado. Entonces, en esta presentación les voy a hablar del proceso y del resultado y sobre todo el resultado que es un marco de comunicación para que estos mensajes se traducen a la acción. Entonces, hablamos un poco del proceso. La primera parte del proceso comenzó... no quiere cambiar mis dispositivos. Un rato, por favor. Siempre se demora unos segundos, tranquila. Ok. Usa tus flechitas. Sí, lo vengo haciendo y está congelado. No importa, si quieres lo paso yo entonces. Pues, sí, mejor, por favor. Ok, espera. Bueno, sigo hablando. En términos de proceso, la primera cosa que hicimos era adjuntar estos expertos técnicos en una consulta técnica. Y esto pasó del 18 al 20 de octubre del 2017 en Ginebra. Hemos traído expertos de varias disciplinas que trabajan en el tema de calidad de oxitocina para presentar y discutir la evidencia científica, que a veces es complicada y a veces es confusa sobre la calidad de la oxitocina. Y el propósito de esta reunión era realmente lograr un consenso sobre las recomendaciones claves. Milke, estoy en la dispositiva número 4 ya. Ya está, pero ¿lo estás viendo en las mías? Sí. Ok. ¿Aquí? Sí, puede pasar al siguiente. Ok. Ya. Consulta técnica. Gracias. Ya. Entonces, en esta... ¿Aló? Ok. En esta reunión había representantes de la OMS, de la UNFPA, de fabricantes, de distribuidores, de ONGs, de universidades. Había representantes de países, por ejemplo, de Uganda, de Ghana y de Nepal. Y había otros participantes de otros tipos de universidades, de organizaciones que trabajan en el espacio de calidad de medicamentos en general, pero también específicamente de calidad de oxitocina. Entonces, ¿qué temas hemos discutido en esta reunión? Si puedes pasar al siguiente, Milka, por favor. Hemos hablado de qué es la definición de calidad. Cuando hablamos de calidad, ¿de qué estamos hablando realmente, específicamente en términos de oxitocina? ¿Cuál es el alcance del mercado de oxitocina de buena calidad? Entonces, sí, vamos a estar recomendando qué países, qué agencias encargados de adquisición compren oxitocina de buena calidad. ¿Qué mercado hay? ¿De qué estamos hablando? También hemos hablado de asuntos regulatorios y su influencia sobre la disponibilidad de oxitocina de calidad. También hablamos de prácticas de adquisición para el sector público
El aseguramiento de la calidad a lo largo de la cadena de suministro en el sector público, calidad en el sector privado también. Había muchos estudios recientes que miraban la calidad de oxitocina disponible en la calidad privada en varios países. Y al final hablamos de cómo las percepciones de calidad entre los proveedores de salud afectan su uso. Entonces, cada organización trajo la información más reciente, los datos más recientes que tenían sobre estos temas, y al final de una sesión de 3 días, logramos estos acuerdos claves basados en la evidencia compartida, que la oxitocina tiene que guardarse a temperaturas entre 2 y 8 grados Celsius, aun cuando la etiqueta indica otra cosa. Entonces, efectivamente, no existe una oxitocina que realmente se puede guardar a temperatura del ambiente, sobre todo tomando en consideración que la temperatura del ambiente en Washington no es lo que suele hacer la temperatura del ambiente en África o en muchos otros lados del hemisferio sur. El otro punto clave acordado fue que las agencias responsables de la compra de oxitocina, sea a nivel internacional, nacional o subnacional, deben adquirir solamente oxitocina que requiere almacenamiento entre 2 y 8 grados Celsius en ampollas de 10 unidades internacionales. Entonces, de aquí adelante también la recomendación es que, si bien tiene en circulación en la cadena de suministro actualmente oxitocina que indica que puede ser guardado a temperatura de ambiente, guárdalo entre 2 a 8 grados y además de aquí en adelante solo compra la oxitocina que está indicado por almacenamiento entre 2 a 8 grados. Y en ampollas de 10 unidades internacionales por cuestiones de costo y facilidad. Porque en algunos países hemos encontrado que estaban adquiriendo en ampollas de 5 unidades internacionales y esto causaba problemas de almacenamiento y también de administración apropiado. Y el último acuerdo clave, perdón si puede volver al... Gracias, Milka. Que los donantes y divisiones o departamentos o oficinas dentro de los ministerios de salud realmente deben colaborar entre sí para asegurar que la oxitocina de buena calidad esté disponible, tanto como las vacunas prioritarias. Y como se tiene que guardar en el frío, los donantes y los ministerios de salud deberían ver la manera de asegurar que la oxitocina está guardada. Y a veces esto podría implicar compartir la cadena de suministro de vacunas en algunos niveles, si eso es la única cadena de frío que existe. Entonces, después de esta deliberación y al llegar a estos acuerdos claves, ¿qué se hace? Porque está bien si la gente que estudia en eso y trabajan en eso están sentados en Ginebra y logran estos acuerdos, pero lo que se quiere, lo que se necesita es que estos acuerdos se traduzcan a la acción. Entonces, ¿cómo hacer que estos acuerdos se traduzcan a la acción y cómo motivar a la gente a traducirlos en la acción? Y eso era la siguiente parte del proceso que llevamos a cabo, y eso fue liderado por la organización PATH, una consulta de desarrollo de mensajes para la abogacía. Y eso se llevó a cabo en noviembre del año pasado, ya hace un año, aquí en Washington también, y se invitó varios miembros de la coalición que están enfocados en la abogacía para la salud materna y para las cadenas de suministro. Entonces, lo que se intentaba es abogacía basada en la evidencia. ¿Y qué es la abogacía basada en la evidencia? Quiere decir que no es la traducción de este contenido, de estos acuerdos claves, a mensajes que tienen resonancia
con las diferentes personas que tienen posibilidad de actuar sobre el tema que uno quiere cambiar. Entonces, ¿en qué contexto nos estamos comunicando sobre todo sobre estos temas? Hay estas características, ¿verdad? Hay muchas voces, hay muchas personas involucradas. Es un entorno acelerado y que cambia todo el tiempo. Hay múltiples audiencias con diferentes necesidades y deseos y obligaciones a cumplir, y además son temas complicados. Entonces, siguiente, lo que tenemos que hacer es comunicar de una manera que la gente acepte los mensajes, porque entienden los mensajes, porque entienden las implicancias y las consecuencias de los mensajes y entienden la importancia de actuar sobre los mensajes, pero también entienden qué tienen que hacer. Entonces, analizamos en esta consulta sobre mensajes los hechos y el análisis que en gran medida han salido de esta consulta técnica para lograr mensajes centrales. Entonces, los mensajes centrales también tienen mensajes de apoyo, porque los mensajes centrales como que vienen de la evidencia, pero para ciertos grupos específicos, estas personas, estas audiencias involucradas que tienen necesidades, deseos y obligaciones específicas, que son los mensajes que hablan a ellos, ¿no? Sobre los cuales ellos pueden actuar. Entonces, intentamos este enfoque en como que 3 cuadros para nuestros grupos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué son las soluciones y qué son las acciones sugeridas? ¿No? Entonces, como hablé antes, ¿cuál es el problema específicamente que tiene que ver con esta audiencia en particular y qué consecuencias trae este problema? Para esta audiencia en particular, pero también para otras personas que interactúen con esta audiencia específica. ¿Cómo puedes hacer que sea personal o relevante este problema para tu audiencia? Después, en términos de solución, ¿qué resolverá el problema? Y sobre todo, ¿cuál es la evidencia que respalda la solución propuesta? Y al final, ¿qué acciones sugerimos a nuestra audiencia? ¿Qué está dentro de su control manejable, digamos? Y con este enfoque, terminamos con este marco de comunicación. ¿Y qué es? Es un conjunto de mensajes de incidencia claros, orientados a la acción, basados en la evidencia y para el uso con tomadores de tomadores de decisiones y personas influyentes. No es una estrategia de comunicación, no es una estrategia de abogacía, pero son los contenidos que pueden alimentar el desarrollo de una estrategia. Son los mensajes. Y los mensajes con los 3 puntos que hemos visto en el slide anterior, ¿verdad? Con el problema definido, la solución y las acciones sugeridas. Entonces, ¿cuál es el propósito realmente de este documento? Está dirigido a personas que abogan por la salud materno-infantil, que se comunican con tomadores de decisiones en los gobiernos, en sociedad civil y con otros grupos interesados que son esenciales en el proceso de toma de decisiones relacionadas a la política, a la adquisición, a la distribución y al almacenamiento de la oxitocina. Y estos grupos incluyen mismos proveedores de salud, expertos técnicos, autoridades del gobierno, también representantes comunitarios. Entonces, esos mensajes orientados a la acción deben formar parte de una estrategia de abogacía o de comunicación para estos 2 fines, ¿no? De incrementar el conocimiento del impacto de oxitocina de buena calidad o el contrario, el impacto de oxitocina de mala calidad. Y también recomendar acciones específicas que cada audiencia puede realizar para mejorar la calidad de oxitocina en, otra vez, su marco de acción, digamos, en el marco sobre lo cual tiene control. Ok. Entonces, ¿quién es el público objetivo? Y esa fue una decisión también tomada en este grupo con personas que abogan por la salud materno-infantil. Decidimos que estos 4 grupos eran los más importantes sobre este tema.
porque estaban en posiciones de realmente hacer algo al respecto. Y son los líderes de programas maternos, neonatales e infantiles dentro de los países, las agencias reguladoras de medicamentos nacionales, los agentes de compra en el sector público y gerentes de la cadena de suministro. Y fue una larga discusión sobre qué realmente era nuestro público objetivo, pero terminamos con estos 4 porque sentimos que esos grupos inserían más sobre el tema. Y otros grupos relacionados son importantes, pero podrían verse influidos por estos 4 grupos principales. Entonces, en el documento, lo que hemos intentado hacer es crear esos mensajes centrales y luego mensajes dirigidos a estos 4 grupos más específicamente. Los mensajes centrales entonces intentan proporcionar una plataforma común, dar el contexto, asegurar consistencia y dan cohesión a un lenguaje común para todos, a todos esos 4 grupos y otros. Y después los mensajes dirigidos son adaptados a las necesidades e intereses y, digamos, obligaciones o funciones de cada audiencia específica. Y tratamos también en esos mensajes dirigidos de identificar acciones factibles. Y eso fue un énfasis muy importante tanto en la consulta técnica como en la consulta para crear estos mensajes. Sabemos que la realidad de la oxitocina es un poco más complicado, pero si pensamos en términos de salud pública, realmente tenemos que pensar en acciones factibles y apropiadas. Y en este caso, estos mensajes dirigidos eran para la persona o grupo audiencia que se podrían realmente llevar a efecto y causar un cambio. Entonces, vamos a repasar ahora algunos de los mensajes centrales del documento. Y todos otra vez están enfocados en problema, solución y acciones sugeridos. Entonces, uno de los primeros mensajes principales centrales es que la hemorragia postparto o sangrado excesivo después del parto es la causa principal de muerte materna en todo el mundo. Y la HPP causa casi 1 de cada 5 muertes maternas. La oxitocina se usa ampliamente y los gobiernos han adoptado la recomendación de la OMS para que sea utilizado como primera línea de acción en el manejo de la hemorragia postparto. Sin embargo, existe una gran prevalencia de producto de baja calidad, resultado de prácticas inadecuadas de manufactura, poca supervisión de entes regulatorios y o condiciones de transporte y almacenamiento inadecuados para el producto. Y estas prácticas resultan en un peligro para la vida y los sistemas de salud. Entonces, eso fue uno de los mensajes principales que queríamos incluir en este documento como para enfocar el problema. Tal contexto de la hemorragia postparto, la oxitocina y también las consecuencias de la mala oxitocina. Entonces, aquí vienen alguna parte de la solución. Se puede prevenir la hemorragia postparto y se puede tratar con oxitocina, un medicamento de primera línea y altamente efectivo. El acceso a oxitocina puede salvar 1.4 millones de vidas en los próximos 10 años. Adquirir oxitocina de buena calidad siempre es una estrategia efectiva para salvar vidas. Y, al igual que otras prácticas exitosas de salud materno-infantil, resultará en ahorros significativos de recursos que en la mayoría de países son escasos. Entonces, aquí viene parte de nuestra descripción de la solución relacionada al problema. Y si pasamos al siguiente. Creo que uno atrás, Milka. Yo tengo, a ver, adelante, perdón. Estamos faltando 2 partes de este dispositivo. No sé qué pasó. Ahí están. Ok. Los gobiernos deben comprometerse a comprar y distribuir solo oxitocina de buena calidad. Entonces, aquí viene una de nuestras acciones sugeridas. La oxitocina debe tener garantía de calidad
por ejemplo, deberá ser aprobado por un ente regulador estricto, deberá ser precalificado por la OMS o recomendado por un panel de expertos de la OMS. La oxitocina que se adquiere debe estar etiquetada siempre con el requisito de mantener siempre en refrigeración en temperaturas de 2 a 8 grados. Y se debe adquirir oxitocina en ampollas de 10 unidades internacionales, ¿no? Entonces ahí es como que la definición a qué es comprar oxitocina de buena calidad. Y después el siguiente punto, ya que la oxitocina se degrada cuando se expone al calor de forma prolongada, deberá mantenerse consistentemente en la cadena de frío desde su fabricación hasta el usuario final. Entonces, aquí hay 2 puntos. La primera está relacionado a un documento que ya existe, que ha sido publicado y circulado, me parece, en el año 2014-2015, que es una recomendación conjunta de la OMS y de UNICEF diciendo que no hay problema si uno quiere guardar oxitocina en la cadena de suministro de las vacunas, si eso es la única opción que hay para mantenerlo en frío. Y este documento no es específicamente escrito sobre la oxitocina, sino en términos generales para productos que son sensibles al calor. Y el último punto aquí, para asegurar que la calidad de oxitocina se mantenga en toda la cadena de distribución, tiene que mantenerse refrigerada. Y en climas tropicales es especialmente importante mantener la oxitocina refrigerada. Y este punto viene porque la degradación de oxitocina es más veloz con temperaturas más altas. Es decir, la calidad empeora mucho más rápido con cada grado Celsius, digamos, que incrementa la temperatura. Entonces, esos básicamente son los mensajes centrales que están presentados en el documento. El siguiente dispositivo es un ejemplo de cómo se ven estos mensajes, digamos, traducidos a mensajes más explícitos para las audiencias que mencioné anteriormente. Entonces, para agencias regulatorias nacionales, se describe los problemas y también las acciones sugeridas. Y para cada audiencia en el documento van a encontrar esta información. Entonces, por ejemplo, en este caso, las autoridades o agencias regulatorias nacionales aseguren que solo la oxitocina de buena calidad ingrese al mercado nacional y que la calidad de la misma se salvaguarda una vez que la droga empieza a circular en el país. Entonces, como que establece la interés o la autoridad, digamos, de cada audiencia y después presenta acciones sugeridas. Y acá hay algunos ejemplos. Registrar solamente productos que sean de calidad certificada. El siguiente punto, requerir que los fabricantes etiqueten la oxitocina para almacenamiento refrigerado. El tercer bullet, trabajar con los directores de los programas de salud para que puedan comunicar esos cambios. Y después apoyar la vigilancia postmercadeo de la oxitocina. Entonces, es una combinación de cómo establecer el ámbito de estos grupos, qué cosas pueden hacer y después acciones muy concretas. Y en el documento, como dije, van a encontrar ejemplos para cada uno de las 4 audiencias. Entonces, ahora estamos en una fase de, ok, tenemos la evidencia, que salió de la consulta técnica. Hay un informe de esta consulta técnica, si alguien tiene interés de leerlo, lamentablemente es solo en inglés, pero ahí hay todas las referencias, las publicaciones y documentos que han sido consultados. También el grupo de trabajo de salud materno-infantil, de insumos de salud materno-infantil, han preparado un manuscrito y lo hemos presentado a una revista científica y está en el proceso de ser revisado ahora. Esperamos que esté publicado al comienzo de 2019. Una vez que está publicado, vamos a traducir este documento también en español y francés, pero esos documentos van a formar la fundación, digamos, de la evidencia. Y después lo que tenemos ahora es el documento que es el marco de comunicación. Entonces, lo que estamos haciendo ahora como grupo de trabajo es ver
¿dónde podemos implementar estrategia de comunicación, este marco de comunicación? Y con varios miembros estamos mirando ahorita en Ghana y en Uganda, donde tenemos la posibilidad de trabajar la parte de advocacia, pero también hacer cambios en la cadena de suministro si es necesario. Entonces estamos mirando qué otras oportunidades hay para tomar este marco de comunicación y crear estrategias de abogacía y implementarlo. Y estaríamos felices si podríamos lograr de hacer algo en América Latina también. Yo creo que lamentablemente mucho de nuestra, bueno, no lamentablemente así es, ¿no? Pero mucha atención está enfocada en África y algunas partes de Asia ahora, pero todavía sabemos que existe una gran necesidad en muchos lugares en América Latina y si algún miembro de Foro LAC tendría interés en tomar este insumo, este marco de abogacía y tratar de trabajar para desarrollar una estrategia de abogacía utilizándolo, sería estupendo. Entonces, aquí están en la página web del RHSC y de otros lados las cosas que están disponibles. Y si pasan al último slide, Milka, ahí está el link del documento en castellano en la página web de la coalición. Y yo creo que ahí voy a parar a ver si alguien tiene preguntas. Muchas gracias, Beth, por esta presentación muy didáctica. Tu castellano estaba muy bien, así que no te preocupes. Somos pocos en este webinar, así que si alguien quisiera hacer una pregunta, puedo abrir el micrófono. Lo que pueden hacer es, junto a su nombre hay una manito. Si ustedes hacen clic en esa mano, puedo saber quién quiere tomar la palabra y abrirles el micrófono. Acá tenemos varias personas. Veo a Nora Quesada, la presidenta de Foro LAC, Carlos Gutiérrez de nuestro comité directivo, Isabel Tejada de Prisma, Melina Ramos de Guatemala, Mónica Lai del UNFPA. Tenemos gente muy interesante. Si hay alguna pregunta, por favor, hacen clic en la mano y les abro el micrófono. Vamos a dar unos segundos para que las personas piensen. Ahí está Nora, a ver. Adelante, Nora. Hola, buenos días, Beth. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por la presentación, muy interesante. Mi pregunta está enfocada a la trazabilidad. Yo sé que varios países puede ser que sí adquieran oxitocina de buena calidad, pero como tú mencionabas, Beth, falla el proceso de trazabilidad. Muchos países incluso no entienden qué es trazabilidad. ¿Podrías mencionar o sugerir cómo los países pueden adoptar mecanismos de trazabilidad que lo puedan implementar? Por ejemplo, el caso de Perú, en el pasado, ellos manifestaban que adquirían que no necesariamente los productos de otros productos eran de mala calidad, porque al llegar obviamente al último eslabón de la cadena de suministros ya no tenían problemas de estabilidad. Y era precisamente porque en el tránsito de esos insumos no había buenas condiciones de almacenamiento, pero no sabían cómo implementar un sistema de trazabilidad. Gracias. Gracias, Nora. No te escuché todo, así que voy a intentar contestar la pregunta o comentar sobre lo que creo que has estado mencionando, que es la dificultad perdón, en asegurar el buen, digamos, manejo de la oxitocina mientras se transporta a lo largo de la cadena de suministro. Y eso es un tema sumamente importante. Uno de los trabajos que estamos haciendo también en mi proyecto es monitoreando la temperatura en una cadena de suministro
bueno, ahora en varios países, pero comenzamos en Mozambique y pusimos monitores de temperatura en los camiones que utiliza el Ministerio de Salud para transportar cualquier medicamento, ¿no? Cualquier insumo para salud. Y hemos encontrado que las temperaturas van más allá de 55 grados Celsius en estos camiones por varias semanas. Entonces uno puede imaginar, pones oxitocina en uno de estos camiones y hasta que llegas al último centro de salud o hospital que va a recibir esta oxitocina, ya no existe oxitocina en este ámbito. Entonces lo que estamos tratando de ver es qué se hace con esto, ¿no? Entonces esta parte de abogacía es como el primer paso, digamos, pero la parte difícil es realmente cómo implementar estas recomendaciones, porque nadie está pensando en esto. Y más allá de la oxitocina, 55 grados Celsius para cualquier medicamento no debe ser bueno, ¿verdad? Pero hay mucha información que falta alrededor de la calidad. Cuando un medicamento, por ejemplo, un jarabe está expuesto a 55 grados por mucho tiempo, un inyectable de gentamicina está expuesto a 55 grados por muchísimo tiempo, ¿qué pasa exactamente? Y uno de los elementos que no tenemos son los estudios de estabilidad que hacen los fabricantes de estos productos, porque no suelen sujetarlos a estas temperaturas. Entonces es un problema muy grande y estamos tratando de ver qué se puede hacer. Una de las cosas con transporte, por ejemplo, es optimización de las rutas para que los medicamentos pasen menos tiempo paseando por el país en los camiones. Y bueno, estamos tratando de ver otra vez soluciones prácticas para solucionar los problemas, pero no es fácil, es un reto muy grande. En cuanto a eso del transporte, también tengo entendido, Beth, que por ejemplo la ubicación dentro del camión es súper importante. Los medicamentos que están más cerca a la puerta están más aireados y están a veces hasta con 5 o 10 grados más fresco que en la parte más interior del camión. Entonces también hay una cuestión de dónde se ubica. Lo que es importante, si me permites, es volver a difundir la declaración conjunta de UNICEF y de la OMS sobre compartir la cadena de frío de las vacunas. No existe ninguna instrucción de UNICEF de que las vacunas tienen que tener su propia cadena de frío. Al contrario, UNICEF junto con OMS está promoviendo que el transporte de productos, especialmente como la oxitocina, que son tan sensibles a la temperatura, puedan ir en la cadena de frío de vacunas. En los años 80, con el objeto de mejorar la provisión de vacunas, se hicieron muchas cosas verticales, ¿no? Como solo transportar vacunas, solo refrigerador para vacunas, etcétera, etcétera. Pero el pensamiento ya evolucionó conforme ha evolucionado el consumo de vacunas y las agencias internacionales promueven la co-almacenamiento de estos productos que son tan sensibles a la temperatura con las vacunas. Muchas veces las personas no conocen que existe esta instrucción y muchos te dicen, no, UNICEF no me deja poner otro producto en su refrigeradora porque son refrigeradoras donadas para el programa ampliado de inmunizaciones, para el PAI, pero eso ya cambió y UNICEF mismo ha reconocido eso, así que sería interesante que todos los miembros del Foro LAC estén sensibles y conozcan estos cambios, ¿no?, en las instrucciones. Sí, no, es un excelente punto y estaba tratando de recordar si este documento se ha traducido a español. ¿Tú recuerdas, Luca? Yo lo traduje, ¿te acuerdas?
Ah, listo. Ya, bueno. Yo hice esa traducción. Acá tenemos una pregunta de Melina Ramos. A ver, ¿qué nos ha escrito Melina? Me interesa contar con las recomendaciones de la OMS para la compra de oxitocina refrigerada. Agradecería me las puedan proporcionar. En Guatemala se puede comprar fácilmente con contrato abierto la oxitocina sin refrigerar a nivel institucional y en las farmacias. Eso es lo que hay que aclarar. No existe oxitocina sin refrigerar. Sí, y es una de las cosas que estamos trabajando con la OMS y UNICEF y UNFPA. Después de la consulta técnica, ellos han creado un borrador de recomendaciones diciendo justo esto, que realmente no existe porque los fabricantes realmente no hacen los estudios necesarios para probar la estabilidad, sobre todo en climas más calurosos. Pero están demorando porque tiene que pasar por varios niveles de aprobación, y lo último que escuché es que todos estaban ya en la misma página y el texto final de este documento ha sido aprobado y estamos esperando que OMS lo saca. Y va a ser un documento que está, ¿cómo se dice?, endorsado por UNFPA y UNICEF. Que tiene el endoso, ¿no? Está endosado. Yeah. O recomendado, ¿no? Y Sí. a Melina te enviaremos la información de la OMS. Tienes razón, a pesar de eso se fabrica y se vende, efectivamente. Yo veo también en farmacias que venden oxitocina y dice mantener en letra chiquita, ¿no? Mantener a 20 grados hasta por 6 meses. O sea, el mismo fabricante reconoce que hay un problema de temperatura. El problema es que no tenemos, ninguno de nuestros países tiene 6 meses de temperatura a 20 grados. Vamos a tener o temperaturas menores, pero la mayor parte del tiempo vamos a tener temperaturas mayores a 20 grados y ese es el problema. Incluso tuvimos un fabricante en la consulta en Ginebra y ese fabricante nos decía, nosotros etiquetamos de acuerdo a lo que el cliente pida, ¿no es cierto, Beth? Que se dijo eso en esa reunión. Sí. Así que, Melina, te voy a enviar los documentos tanto de UNICEF como de OMS que tenemos. Y ya los he enviado al foro, pero te los voy a hacer llegar de nuevo. De todas maneras. Pero el mensaje claro que debemos de salir hoy día de este webinar es que no existe la oxitocina sin refrigerar. ¿Alguna otra pregunta por acá? No veo ninguna. Ok. Creo que vamos a poder devolverles 15 minutos de su vida el día de hoy. No veo más preguntas. Beth, si quieres terminar entonces el webinar. Bueno, muchas gracias y saben dónde pueden ubicar a Milka y a mí si tienen alguna otra pregunta. Y bueno, me alegra que hemos podido hacer este webinar combinando los esfuerzos de dos grupos dentro de la coalición. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Beth, y les haremos llegar la grabación. Que pasen una buena tarde. Hasta luego.